sé que es temprano para muchos, 9:30 en Argentina. Aquí son las 8:30. Creo que, bueno, eso va variando dependiendo de dónde estamos. Pero bueno, queremos agradecerles por la presencia de todos y también porque hemos visto que han entregado sus tareas un gran número. No sé si tienes el número exacto de cuántas personas entregaron, Claudia. Cuando tengas, lo puedes dar. Es muy importante entregar las tareas porque eso va a marcar dos cosas. Marca tu interés y también la asistencia. Ahora hay muchos que han hecho el curso por años anteriores, nada más que esta vez la historia de una familia lo estamos dando muy completo. Estamos haciéndolo con el doctor Lincoln, que él es un amigo mío, como un Jonathan con David, y pues estamos usando sus materiales para todo lo que es la historia de una familia. No se pierda hoy, va a ser muy importante lo que vamos a hacer. Hay mucha actividad el día de hoy, por esa razón no voy a tomar mucho tiempo, sino más para hacer algunas recomendaciones. El día de hoy les vamos a pedir que las preguntas que tengan las pongan en el chat, nada más en el chat, conforme vayamos avanzando. Ya los que quieran al final se pueden quedar, no queremos invadir más del tiempo que tienen planificado para el día de hoy, para poder responder unos 10-15 minutos con los que quieran. ¿Ok? Luego, recuerden, el día de hoy vamos a avanzar lento, pero bastante. Vamos a llegar hasta el libro de los jueces. Una cosa importante es entender. La Biblia tiene dos partes importantes. De Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, marca la primera historia como un tráiler de cómo el hombre rechaza a Dios. Y al final Dios juzga al hombre y solo quedan 8 personas. Aún esas 8 personas que sobrevivieron con Noé, por causa de estar todavía en la tierra que tiene la maldición, no responden bien. Así que Dios decide hacer un pacto con Abraham. Excluye, es un pacto exclusivo. Nunca olvide esto. Nos han presentado un Dios como un Papá Noel que acepta todo. Y Dios no es como un Papá Noel. Dios es más que un rey. No sé si me explico, ¿me escuchan bien en los audios? ¿Sí? ¿Estamos bien? Espero no estar asustando a nadie. Pero llegó el tiempo de conocer a Dios, al Dios de la Biblia. Ahora, hay un tema importante también que hoy lo va a ver como recomendación, ya les doy con anticipación. Nosotros no somos judíos, no somos judaizantes, no estamos tratando de volvernos judíos, no estamos tratando de adorar a Israel, no estamos tratando de pensar que el hebreo actual es como que el idioma que tenemos que aprender. No, el hebreo que se habla en este momento no es el hebreo bíblico. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con los movimientos que hay actualmente con raíces hebreas. No es que están mal, pero ya hay muchos que se han ido a extremos, como han llegado ya a situaciones donde no estamos yendo. Estamos levantando un país, estamos levantando una nación, y esa nación comienza en Génesis capítulo 12. Por lo tanto, somos, si usted quiere llamar cristianos, si usted quiere llamarnos estudiantes, pero lo que más queremos somos ser hijos de Dios, pertenecientes a la nación del pacto. ¿Ok? Es normal que queramos ponernos un título, pero no se preocupe tanto por los títulos. Los títulos son lo que ha hecho que haya más de 31,000 títulos en todas las religiones, especialmente cristianas. ¿Qué somos? Al final, lo que tenemos que tratar de ser es gobernados por Dios. Nunca olvide eso. Gobernados por Dios. Todas las religiones no son malas, son buenas en el sentido de que tratan de hacer un bien al prójimo. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos saben quién es ella? La Madre Teresa de Calcuta, sí. Ella era una mujer muy buena. Ha hecho cosas que estoy seguro que si sumando todas las acciones que hemos hecho, todos los que estamos aquí, no la igualamos. No la igualamos. ¿Cuál fue la diferencia de la Madre Teresa de Calcuta? Que ella nunca transmitió la Torá de Yeshua. Ella transmitió el catolicismo. ¿Y eso es un pecado? No,
Dios también permite que el catolicismo haya sido de gran o sea de gran bendición en nuestras vidas. Yo no voy a juzgar a la Madre Teresa de Calcuta, ni a Martin Luther King, ni a nadie. Lo que sí, como dice la Biblia, quien los va a juzgar es Moisés. Eso mismo lo dijo Jesús. Quien va a juzgar es Moisés. Ese es el que juzga. Eso dice la Biblia en el sentido de lo que hacemos en la tierra. Por lo tanto, nosotros no nos aboquemos tanto a hacer obras en el sentido de terrenal, es decir, obras sin Torah. Todas las obras sin Torah van a ser quemadas, pasadas por el fuego y no van a ser halladas agradables delante de Dios. Son como obras de Caín, buenas en apariencia, pero ya no estamos en ese camino. Tenemos que hacer las obras que tienen que ver con la Torah de Yeshua. Por esa razón es importante entender, las 7 iglesias del Apocalipsis van a ser juzgadas por sus obras y por el testimonio que ellas tenían. ¿Y cuál es el testimonio? Es el testimonio de Cristo. Aquí viene otro tema. Tú puedes llamarle Jesús, llamarle Cristo, llamarle como tú quieras. Hay muchos que le dicen Yeshua, hay otros que le dicen Yahoshua. No estamos en un sentido de ver cuál es la pronunciación correcta, ni siquiera del Señor. Por favor, no ese es el objetivo de nuestra comunidad, ni de Descubre la Biblia, ni de Generación Desafiante. Es por eso que ha habido muchos problemas, incluso con muchos pastores cristianos, donde hay personas que ya se presentan con algunos cristianos y les dicen, no, que no se dice Jesús, que Jesús es pagano. Hoy va a aprender que no es como hemos pensado. Respetemos el nombre de Jesús, porque no estamos en un asunto de salvación por causa de la gramática o de cómo pronunciamos. El asunto es el propósito del nombre. Si eso lo entiendes, ya lo hiciste. Así que tengamos cuidado con esos extremos. Hay comunidades, no las queremos juzgar ni nada, pero no estamos en ese camino, donde tú ya no puedes ni siquiera decir Dios, porque dicen que Dios viene de Zeus y un montón de otras cosas paganas. Bueno, depende eso de quién te esté enseñando. Vamos a tener mucho cuidado con eso y no salir, vamos a decir, de una religión a otra religión. Más bien, tenemos que salir de las religiones para ingresar a la nación del pacto, la cual no tiene color, no tiene religión, lo que tiene es pacto. Y es por eso que vamos a estudiar la Biblia de esta forma. ¿Ok? ¿Estamos bien? No tenga temor de judaizarse, y eso lo va a entender más en el tema número 3. El tema número 3 vamos a hacer a profundidad lo que ustedes hicieron con la tarea de que cómo estudiar la Biblia. ¿A cuánto les gustó ese material? ¿Qué les parece? Muy sencillo. Ya tienes una idea. Bajen el eastword. Por favor, bajen el eastword. Eso es importante. Ya hemos puesto el link. Lo puedes pagar, lo puedes tener gratuito, como tú quieras. ¿Ok? Entonces, vamos directamente al tema número 2. Digo, al tema número 1, sesión número 2. No sé si hasta aquí hay algún comentario, pregunta importante. Estoy atento si es que hay, porque va a haber una tarea también el día de hoy que la vamos a presentar en medio de la clase. Así que recuerde su lápiz, su Biblia, su cuaderno de apuntes. ¿Estamos bien todos? Porque ya voy a poner el mute para que la grabación para ustedes salga limpia. ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos directamente al material. Tema número 1, sesión número 2. Es una bendición como enseña nuestro hermano Lincoln. Y gracias por sus oraciones. Nada más un pequeño reporte. Estoy tosiendo menos, si se da cuenta. Gracias al Señor y gracias a sus oraciones. Me siento con más energía. Hoy en la tarde vamos a hablar de las primicias. Los que quieran estar en la comunidad, bienvenidos. Estamos avanzando a otro nivel. Este es un nivel para todos. Por eso no se sienta que ya sabe todo. Con el hermano Lincoln va a ver que hay muchas cosas que van a ir completando lo que nosotros les hemos enseñado. Es un trabajo precioso y yo lo honro y lo respeto mucho. Esa es la bendición del reino. El único que debe ser exaltado es nuestro Señor Yeshua. Todos los demás, los que
pretendemos ser maestros, entre comillas, solamente somos estudiantes. Eso es todo lo que somos. Y pues a veces un estudiante se le revela más y a veces menos. Entonces lo importante es seguir siempre adelante. Amén. Vamos entonces directamente con el tema. Ya están muteados, pero igual mantenga su mute en su micrófono. A veces se nos escapa siempre algo. Bien. Nada más me dejan saber con un dedito cuando se escuche el audio. Ahí vamos. Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Perfecto. Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad de Generación Desafiante. Estamos en el tema 1, la historia de una familia. Pero ¿cómo llegamos nosotros a entender sobre esta historia? Por una verdad que ha cautivado nuestros corazones. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Y ya en la sesión anterior estuvimos entendiendo que y nuestro linaje en Cristo, que es perteneciente a Abraham, necesitamos entender la historia de una familia. Esta historia de una familia, que para nosotros arranca en Génesis capítulo 12, con un hombre llamado Abraham. ¿Sí? Dios llama a Abraham y le designa una serie de promesas. Algo interesante que hayamos entendido es que Abraham significa padre de un solo pueblo. Y el Señor decide llamarlo y darle unas promesas. ¿Tú te acuerdas, Isaac, cuáles eran esas promesas que el Señor le había dado a Abraham? Descendencia. Descendencia, muy bien, una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. También, ¿qué le dio? Territorio. Muy bien, le dio un territorio que va a fluir leche y miel y finalmente que serían benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Está bien? Estas son las promesas, o esto es ser parte del linaje de Abraham, como lo especifica Gálatas 3:29, que para nosotros es una verdad irrefutable, la identidad que todos nosotros tenemos en Cristo. Ahora, sin embargo, nosotros tendríamos que saber cómo llegar desde Abraham hasta nuestros días, y en eso estamos. Entendimos que este nombre iba a ser cambiado, ¿sí? Y Abraham pasó a ser Abraham. ¿Te acuerdas qué significaba Abraham? Exactamente, padre de muchos pueblos o padre de naciones, ¿está bien? Entonces, entendimos este concepto que si el propósito cambia, pues entonces el nombre cambia. Y si el nombre cambia, es porque el propósito también lo hizo, ¿sí? Y este concepto es maravilloso, de hecho, y va de la mano de un concepto que para nosotros todavía es mucho más rico, que es acerca de la primogenitura. Cuando yo les preguntaba cuál es el primer hijo de Abraham, Isaac, ¿cuál es la respuesta? Ismael. Ismael. ¿Ismael qué significa? Dios ha oído. Muy bien, Dios escucha o Dios ha oído. ¿Está bien? Sin embargo, a pesar de ser el primer hijo, ¿quién es el primogénito de Abraham? Isaac. Exactamente, Isaac. ¿Y Isaac qué significa? Risa. Risa, o significa también reira, ¿sí? Y empezamos a entender un concepto muy interesante que era la primogenitura según la carne, que se considera el primer hijo que rompe la matriz de su madre, y la primogenitura según Dios, que es la primogenitura bíblica que vamos a estar y que el día de hoy vamos a reforzar aún más, ¿sí? Y entendimos que la primogenitura según Dios, en el contexto hebreo bíblico, es para quien es el más apto para continuar con la promesa que dio Dios a Abraham. ¿Está bien? Entonces se empieza a dibujar esa palabra apto. ¿Sí? Es una palabra que estaría bueno que la vayamos pensando. ¿Quién es el más apto para continuar? Y de hecho, cuando les compartí el estudio acerca de la primogenitura, ustedes, los que no lo hayan revisado, los invito a que lo hagan en Deuteronomio, el libro más citado por el Señor, por el Mesías Jesús, ¿sí? Y entendimos este concepto de la primogenitura, que volvía más apto a uno que a otro y tenía que ver con su don de servicio hacia el Señor, ¿ok? Estas promesas están en Génesis 17:5, ¿ok? Ahora, Isaac le pasa igual, ¿sí? Isaac finalmente, su esposa queda embarazada de 2. Sin embargo, el primer hijo de Isaac, ¿cómo se llamaba? Esaú. Muy bien. ¿Y Esaú qué significa? Edom. Edom, muy bien. Si bien es verdad que para fines prácticos uno rápidamente lo relaciona a Edom, no olvides, hijo, que Esaú es Esaf, significa velludo o
peludo. ¿Está bien? De hecho, esto es interesante porque él se va a vivir a la zona de Seir, y Seir significa eso también, peludo, velludo. Sin embargo, iba a ser conocido como Edom. Algunos comentaristas, eruditos, asumen que fue por el color de su pelo, otros por el guiso rojizo que le hizo perder su primogenitura, y unos lo han relacionado simple y llanamente por lo temperamental de su carácter y lo sanguinario de su comportamiento. ¿Ok? Y entramos con el primogenitura según Dios, que es Jacob. ¿Sí? Jacob. Y entendimos toda esta historia, Isaac, fabulosa, de que Jacob significa el que usurpa, ¿no? Y como él desde muy jovencito, inclusive desde su concepción, siempre quiso ser primero, ¿sí? Luchó con toda su fuerza, sin embargo, no lo logró. Ya siendo un hombre, compró la primogenitura, tuvo que inclusive hacerse pasar por su hermano velludo para tomar las promesas, huir hasta el norte, donde sería engañado, donde sería solamente engañado por su suegro, de hecho, al incluirlo en algo que en Mesopotamia era bastante frecuente, que era la poligamia. También les compartí el estudio acerca de la poligamia. No ha estado ni estará en los planes del Señor, y tiene un estudio totalmente completo para que ustedes puedan vivir un poco más de cerca lo terrible que vivió Jacob después por haber entrado en este ámbito de la poligamia, y cómo cada uno de los patriarcas y hombres de la Biblia que la practicaron, pues no solamente que ellos tuvieron que asumir las consecuencias, sino que aún dejaron un legado nefasto para todos y cada uno de sus hijos. Así que este concepto de la primogenitura es sumamente interesante. Recuerden ustedes que con respecto a la primogenitura, si bien yo estoy nombrando todos varones, ya está explicado en uno de los últimos estudios que también el día de hoy les voy a compartir acerca de la primogenitura, es que cuando en una casa no había primogénitos que heredasen, ya está escrito en la palabra del Señor que mujeres podrían heredar en caso de que su padre no haya dejado varones, porque como les explicaré hoy, comúnmente lo que se hace es que la mujer hereda lo de su esposo. ¿Está bien? Lo vamos a ver un poco más adelante. Jacob, ¿qué significaba, Isaac? Tenía algo... El usurpador, ¿no? Y eso es un claro ejemplo de lo que en toda su vida él tuvo que padecer, hijo mío. Sin embargo, ya entendimos que él, que siempre quiso hacer las cosas a su manera, se encontraría con un Señor, con un Dios que lo amaba, que tenía un plan, y a pesar de lo testarudo de su corazón, el Señor estaría dispuesto hasta el final, aún a pesar por encima del propio Jacob, mostrarle que él tiene planes de bien y no de mal. ¿Qué terminó haciendo el ángel del Señor tocándole por única vez para que Jacob tuviera que entender su lugar? ¿Te acuerdas qué hizo el ángel? Muy bien, tocó el sitio, solo tocó, y eso descoyuntó su muslo. Eso hizo que, exactamente, hizo que él se postrara. De hecho, esa palabra barak en hebreo significa postrarse, significa arrodillarse, y viene la palabra hebrea berek, que significa rodilla, o sea, se postró y bendijo a aquel ángel del Señor. Esa identidad la conocemos, es de nuestro precioso Mesías, ¿sí? Y cómo bendijo al Señor. Increíblemente, si ustedes han leído, y doy gracias a Dios por estos compañeros de estudio bíblico que tengo, porque me envían constantemente audios y mensajes por inbox, donde me han comentado todo esto. Si bien él quería dividir los campamentos, lo que en hebreo significa Mahanaim, ¿sí? Lo quería hacer temprano en la mañana, y el ángel no lo dejó. Lo acompañó hasta el sitio del encuentro con su hermano, donde finalmente haría paz con sus enemigos, como está escrito también en la Biblia. Dice que al Señor, que Dios le agrada, aún entre sus enemigos les hace estar en paz. Y así cambiaría su nombre por Israel. Su vergüenza de ser usurpador sería cambiado por Israel. ¿Recuerdas, Isaac, qué significa Israel? Gobernado por Dios. Israel no es un país en Medio Oriente. Sí, Israel es un pueblo, son hijos e hijas que han reconocido que están siendo gobernados por Dios. Ahora, vamos a estudiar un punto importante. Sabemos que Israel, ¿sí?, toma como primera esposa a Lea, ¿sí?, esta mujer de ojos delicados, como lo dice la Escritura, ¿sí?, con la cual él se casa. Esto, si bien fue una treta de parte de la ley mesopotámica que luego le cita a su propio suegro, él vuelve a tomar y a casar a la mujer por la cual él había hecho realmente alianza. Esta fue Raquel como tal. Sin embargo, dice la Escritura que él despreciaba a Lea,
y amaba a Raquel. El Señor cierra el vientre de Raquel y es finalmente Lea la que va a ser la madre de la mitad de los hijos de Israel. Entonces vamos a poner mucha atención, yo les voy a pedir que ustedes lo dibujen de tal manera como está puesto aquí. Y Lea daría el primer hijo de Israel. Se llama Rubén y significa mirad un hijo. ¿Está bien? Mirad un hijo, debido a que el anhelo de su madre Lea era tenerlo. Recuerden que él era menospreciado por Jacob, con quien fue que lo engendró, ¿sí? Increíblemente, vuelve a tener otro hijo con Lea, que se llama el segundo Shimeón, o Shmón, que justo significa eso, Shma. Dios ha escuchado, ¿sí? De hecho, lo hemos escuchado como Simeón, porque así está en el latín, Dios escucha. Y lo llamó así porque Lea, que tenía tanto dolor, era tan despreciada, dijo, el Señor ha escuchado yo porque era odiada. Entonces, también me dio este hijo increíblemente. Luego vuelve a estar con Lea y vuelve a quedar embarazada de un niño y le ponen por nombre Leví, que significa el que une a los suyos. Este sería el tercer hijo de Israel con esta mujer llamada Lea. ¿Está bien? Recuerden, y lo voy explicando mientras ustedes escriben, es que Leví viene de la voz hebrea lavá. ¿Sí? Lavá se habla como cuando tú quieres unir algo, ¿está bien? Entonces Lea lo llamó así porque dijo, ahora voy a tener más unido a Jacob, a Israel conmigo. ¿Por qué? Porque le he dado luz ya a 3 hijos, ¿sí? ¿Está bien? Y si no fuese eso poco, luego vuelve a quedar embarazada del cuarto hijo de Lea con Israel, que se llama Judá. Mira, Isaac, qué lindo el nombre, lo que significa, ¿no? Alabanza a Dios. ¿Está bien? Alabanza a Dios. Y uno diría, wow, o sea, llamarse Judá es hermoso. Lo que pasa es que quedó una mala connotación, como fue con Judas. Entonces nadie quería poner a su hijo Judas. Tú no escuchas a alguien que diga, ahora viene el hermano Judas a enseñarnos la palabra de Dios. No, nadie va a escuchar al hermano Judas. Pero el nombre como tal es hermoso. De hecho, también dice el Evangelio en las cartas de Pablo específicamente, que nosotros tenemos el sobrenombre de judíos. ¿Por qué? ¿Por qué el sobrenombre? Porque el judío significa alabanza a Dios y nosotros todos deberíamos ser una alabanza para nuestro Señor. ¿Está bien? Entonces es muy interesante. De hecho, en el acadio se dice así, Yehudá o Yaudá o Judá, que es lo que nosotros entendemos como Judas, que fue lo que se transliteró, pero el significado es hermoso. Hay mujeres que se llaman Judith también, por ejemplo. Judith es lo mismo, en la versión femenina, o Yaudit de Yehudá. ¿Está bien? Así que ella alabó al Señor por ese hijo. Pero miren ustedes, Raquel está solita, aquí ya voy a marcar a Raquel, Raquel está solita, no tiene hijos, y hay un episodio muy interesante donde dice que Raquel no le podía dar hijos a Israel, a Jacob, y tuvo tanta envidia de su hermana que le empieza a decir a Jacob, dame hijos si no me muero, ¿no? Entonces Jacob ya no sabe qué hacer con esta situación, se enoja con Raquel, le dice, ¿acaso yo soy Dios que te impide tener fruto de tu vientre? O sea, realmente se armó un gran lío en esta familia. Recuerden ustedes que ya en el estudio de poligamia, yo les cité Levítico 18:18. A partir de este gran error que comete el patriarca al entrar en poligamia, no solamente que él después reconoce que sus años han sido duros y malos a partir de este estilo de vida, sino que también se rompe el mandamiento estipulado en Levítico 18:18 de nunca tomar, inclusive 2 mujeres de la misma familia. O sea, si ya la poligamia está mal, lo peor es tomar 2 mujeres de la misma familia, que no solamente lo haría Lea y Raquel, sino como se los voy a explicar un poco más adelante. Finalmente, Raquel termina tan desesperada, tan llena de envidia, llena de enojo, porque recuerden que en ese momento, y al igual que ahora, la mujer tiene un valor que no lo puede dar ningún hombre, que es el valor de poder llevar en su vientre generaciones. Que sea despreciado ahora no significa que ni lo sea ni lo será. Es un gran valor que la mujer pueda contener en sí misma vida, y es una bendición que Dios le ha dado. Así que, ¿qué hace Raquel viendo que no puede tener hijos? Bueno, le entrega la esclava Bila a su marido Jacob. ¿Sí? Bila significa despreocupada, y se nota que fue despreocupada porque se dejó tomar como tercera esposa
según las leyes mesopotámicas del lugar donde ellos vivían. Ella le dice, mira, acuéstate con ella y tú vas a dar luz sobre mis rodillas. Si alguien quiere conocer un poco de esto, eso se llama el Código de Hammurabi. Yo se los puedo pasar después si quieren. El Código de Hammurabi tiene más o menos más de 200 leyes escritas, son más o menos 12 tablas, ¿sí? Que están en acadio, que es el idioma de Babilonia, y allí estaba estipulado que se podía hacer esto, ¿no? Cuando tú tenías una sierva, la sierva podía dar a luz, y es como una especie de vientre de alquiler de lo que hoy en día conocemos, y eran hijos legales de aquella mujer. Miren qué interesante lo que cita según la ley de aquellos tiempos, que era ley mesopotámica. ¿Cuán necesario fue la ley del Señor para las siguientes generaciones, obviamente, ¿no? Y es así como Bila le da a 2 hijos. Le da uno que se llama Dan, que es juez, porque significa justicia, es el 5º hijo de Israel, del lado ahora con la sierva de Raquel, que se llama Bila. De hecho, han de haber escuchado el nombre Daniel. Dan es juez y él es Dios, entonces Dios es mi juez, eso significa Daniel. De esta tribu, por ejemplo, Sansón era danita, o sea que Sansón fue descendiente de Dan, hijo de Bila y de Israel, ¿ok? El siguiente hijo es Neftalí, y le puso así porque obviamente dice mi lucha. Recuerde que quien le ponía los nombres era Raquel. Entonces vemos claramente cómo Raquel estaba en una lucha contra su hermana. Entonces, que me juzgue Dios fue el primer hijo que tuvo con Bila, que Dios es el que juzgue, y en el segundo Neftalí es mi lucha. Yo estoy en una lucha contra mi hermana, ¿no? Vean cómo Levítico 18:18 es un mandamiento muy a tomar en cuenta. Viendo Lea que su vientre era cerrado y que ya su hermana le llevaba 2 hijos, solo 2 hijos de diferencia, hace lo mismo que Raquel. Y Lea le da a su sierva, que se llama Silpa. Silpa es muy interesante porque Silpa significa mujer de nariz pequeñita, ¿sí? O nariz chiquita, no sé por qué su padre le había puesto eso, de haber sido algo que al nacer le llamó seguramente mucho la atención, y fue así como Silpa se acuesta con Israel, y así van a tener 2 hijos más. Uno se llama Gad, le significa buena suerte o fortuna, y es porque Lea se sintió así. Lea se sintió afortunada de que nuevamente podía tener un hijo sobre sus rodillas, a pesar de que sea de su sierva. Y el siguiente es Aser, de la palabra Esher, que significa contento, o como la misma Aser dice en el momento, la misma Silpa dijo al nacer Aser, feliz de mí, ahora me llamarán todas dichosa, contenta. Esta palabra Esher, ustedes la van a recordar mucho, porque en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ¿sí? Y esa palabra bienaventurado, contento, gozoso y dichoso es esta misma palabra Aser, o la palabra Esher, de donde proviene su raíz. ¿Ok? Sin embargo, pasa algo tremendo, y es que el Señor vuelve a abrir el vientre de Lea y viene el 9º hijo llamado Isaacar, ¿sí? O Yisahar también se dice en hebreo, y esta es la tribu que en Israel eran los famosos entendidos en los tiempos. Ya cuando lleguemos a unos temas más adelante entenderemos o empezaremos a aprender cómo funciona un calendario para Dios, el día, las noches. Y esta era la tribu encargada de entender todo esto. Así que imagínense, ser la tribu de Isaacar era un verdadero honor como tal. Luego tiene otro hijo nuevamente, Isaacar significa recompensado, el siguiente es Zabulón, y le puso así porque significa morada, el 10º hijo. ¿Por qué le puso así? Realmente ella pensó, ahora que ya le he dado tantos hijos a mi marido, ahora que le he dado 6 hijos, más 2 de mi sierva, por fin él va a ser morada conmigo. ¿Se dan cuenta? La motivación constante de Lea era Jacob. La motivación constante de Raquel era superar a su hermana. ¿Se dan cuenta? Y es muy interesante porque luego ustedes van a ir viendo los estudios que le voy a ir pasando y conociendo un poco más de las características de Raquel y la diferencia con las características de su hermana Lea. Pero bueno, es sumamente interesante. Y tiene también una hija mujer, y aquí va la pregunta que hicieron, que se llama Dina. ¿Sí? Dina significa juicio, y Dina sería como la versión femenina de Dan como tal, ¿sí? Dan sería el masculino, Dina el femenino, ¿ok? Y recuerden que si bien está como 11ª hija, ella no va a contar como la tribu de Israel, porque las mujeres reciben la heredad de su esposo como tal. ¿Está bien? Entonces solamente los varones heredaban, porque las mujeres heredaban cuando se casaban. Pero ya está en la historia de las hijas de Zelofejat, que también les voy a compartir
el último estudio que hicimos con Isaac con respecto a ello, ustedes van a ver la explicación de que cuando una mujer, cuando una familia, el varón, no había dejado varones, las mujeres podían heredar totalmente, ¿sí? Pero normalmente heredaban los varones porque las mujeres heredaban lo de su esposo, ¿sí? ¿Está bien? Una vez que se casaban, obviamente. ¿Ok? Perfecto. Y algo interesante que quiero comentarles es que, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, los hijos de Rubén, que se llaman Rubenitas, así es como se llamaban. Ustedes recuerden que allá, por esos tiempos no había apellidos, entonces el ser de la familia de Rubén eran Rubenitas. Si eran de Simeón, ¿cómo sería Isaac? Simeonitas. Si son de Leví, Levitas. Si son de Judá, Judaítas. Qué interesante, pero ¿cómo nos hemos acostumbrado a ver? Como judíos. Sí, pero ¿se puede decir judíos? Sí, más correctamente podríamos decir los judaítas. ¿Sí? Los judeanos tenían que ver, y eso lo vamos a aprender un poco más importante, es un término a los que viven en Judea. Pero judíos o judaítas son los que vienen como hijos de Judá. ¿Eso se va entendiendo? ¿Más o menos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo necesito que ustedes me pongan mucha atención, ¿sí? Con respecto a esto, ¿sí? Si yo les digo a alguien, ¿cómo se llaman los de Dan? Los danitas. ¿Los neftalí? Neftalitas. ¿Los gad? ¿Los aser? Aseritas. Entonces, esa es la manera como uno va preguntando. Yo te voy a preguntar, Isaac, ¿los rubenitas son israelitas, sí o no? Sí, perfecto. ¿Los danitas son israelitas, sí o no? Sí. Perfecto. ¿Los isacaritas son israelitas, sí o no? Sí. Todos estos son israelitas. ¿Estamos de acuerdo, Lili? Sí, todos estamos de acuerdo. Perfecto. Todos ellos son israelitas. ¿Los judaítas o los judíos son israelitas? Sí, perfecto. Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que los israelitas solamente eran judíos. De hecho, yo tuve el honor por muchos años de trabajar con judíos, y sobre todo con colegas médicos, y era impresionante porque cuando hablábamos un poco de esto, él me decía, claro, cuando los judíos salimos de Egipto, pero no salieron solo los judíos de Egipto. Sí, salimos los judíos de Egipto, no, salieron los israelitas de Egipto. Y esto comprendía muchos más hijos que solo los judíos. ¿Por qué digo esto? Porque escribí esto que me gustaría que lo memoricemos, y es lo siguiente. Todos los judíos son israelitas. Eso estamos de acuerdo. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Claro, ¿por qué? Porque puede haber israelitas que son, por ejemplo, no sé, zabulonitas. Puede haber judíos que son neftalitas. Puede haber judíos que son de otro, ¿sí? De otra casa familiar como tal. Pero dos cosas. En primer lugar, los judíos son israelitas. Tampoco hay que irnos al otro lado, como pasa muchas veces en las personas que empiezan a estudiar un poco más acerca de las raíces de su fe. No nos olvidemos que los judíos son israelitas, pero lo que también no tenemos que olvidar es que no todos los israelitas son judíos. Entonces, los que salieron de Egipto, ¿sí? Claro que eran judíos, pero también eran de las otras familias de Israel. ¿Qué les parece eso? Entonces, cuando alguien te encuentres con un judío, no pienses que porque vivan en porque vivan en Israel, judíos, pues eso es Israel. No, esos serán judíos. Pero, ¿qué pasa con los otros 11 hijos? ¿Te das cuenta? O sea, hermano Lincoln pregunta, ¿yo podría ser de cualquiera de esos otros descendientes? Totalmente. Y no sería judío. Pero guardarías y seguirías al mismo Dios, y serías gobernado por Dios, y serías israelita. Wow, hermano Lincoln, lo sé que cuando veo a un judío tengo que bendecirlo porque es un hermano, pero no quiere decir que él sea todo lo que es llamado Israel, ni que yo no sea israelita. ¿A alguien le está haciendo de bendición lo que está escuchando el día de hoy? Amén. Perfecto. Entonces vuelvo a recordarlo. Todos los judíos son israelitas, estamos de acuerdo, pero no todos los israelitas son judíos. Los simeonitas también son israelitas, los danitas, los de todas las otras tribus. Finalmente el Señor se acordó de Raquel, o al menos así es como lo describe la Biblia, y abre su vientre. Entonces ella tuvo mucha alegría con respecto a esto y le da el 12º hijo, que es José. ¿Sí? José significa Dios añade. Para ella Dios le añadió. ¿Sí? Dios le añadió. Y le da además, porque de hecho si tú lo lees en hebreo significa como añádame el Señor otro hijo. Y por eso está también Benjamín, que es el hijo número 13.
¿Está bien? Recuerden que va a haber 12 tribus de Israel, porque Dina como tal no hereda, porque hereda lo de su esposo. Así que serían 12 tribus de Israel, finalmente con Benjamín. Algo que me gustaría aclarar, y que es muy importante, es que Raquel tiene este último hijo llamado Benjamín. La palabra Ben significa hijo. Por eso acá Rubén significa, mirad, un hijo. Ben, Ru, Ben, acá está, hijo. Acá sería igual. Ben, todos los nombres que tengan Ben significa hijo. ¿Está bien? Y Jamín, ¿sí? Significa de la diestra, de la derecha, ¿sí? También... Es el perro, como... Ven, hijo, ¿no? Es repetir. Ven, hijo. Pero el punto es hijo de la diestra. Este nombre es interesante porque se ponía a los últimos hijos de la familia. La pregunta es, ¿cómo sabías que eras el último hijo de la familia en este tiempo? Pues en este caso Raquel muere en el parto y la Biblia enseña que lo que dice Raquel antes de morir es ven, que es hijo, ¿sí? Ven como tal, y le dice Oni. ¿Sí? Oni significa dolor, entonces hijo del dolor, hijo del sufrimiento, entonces muere, ¿está bien? Su padre no quería que fuese recordado de esa manera, entonces le pone hijo de la virtud, hijo de la vejez, hijo de la diestra, hijo que va a estar cerca contigo, por eso se llama Benjamín, ¿está bien? Entonces, ¿cuántos hijos tiene Israel? 13. Pero ¿cuántos hijos varones, que serán los patriarcas de las 12 tribus? Solo 12. ¿Por qué? Digan conmigo, porque Dina hereda lo de su esposo. ¿Se va entendiendo eso? ¿Vamos entendiendo, familia, eso? ¿Ok? Son 13 hijos que tiene Israel, pero solo son 12 aquellos que serán patriarcas, porque su hija Dina heredaría lo de su esposo como tal. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Perfecto. Ahora, hay algo súper interesante con respecto al nombre José, porque en hebreo la palabra, el nombre José es Joseph, ¿sí? Joseph. ¿Y por qué me gustaría que vayamos un poco restaurando los nombres? Y ya voy a explicar un poco más, porque eso nos permite entender más a profundidad. Por ejemplo, si nosotros no restauramos el nombre José y le ponemos Joseph, Yod, o la palabra Yud, o la Y en este caso, viene la palabra que nosotros conocemos como Yah, que es el nombre de Dios. Dios añade, porque si tú me preguntas a mí, siendo antes un católico practicante y sumamente comprometido y estudiaba todo esto, para mí José significa Pepe. Pepe, a mí me preguntaban qué significaba José y yo decía Pepe. La palabra Pepe viene del latín pater putativus. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, es el hijo adoptivo de Jesús, entonces pater putativus. Ahora, ¿qué tiene que ver pater putativus en José ahora? Nada. En su familia, nada. Pero si lo estudiamos desde el hebreo, ahí sí se entiende que José, ¿sí? No es José, es Joseph. Dios añade. Yo voy a poner otro ejemplo para que me entiendan. Yo quiero enfatizar el día de hoy 2 puntos. El primero va a ser el restaurar los nombres bíblicos por una cuestión de que ese es tu nombre. Voy a poner un ejemplo, Isaac. Imagínate que yo me llamo, vamos a poner un nombre, Juan Pedro. Juan Pedro Castillo. O sea, nombre español de Latinoamérica, más no poder. Pero yo me voy a la aduana de Estados Unidos y me dicen, good morning. Y yo digo, good morning. Me dicen, what's your name? Y yo le digo, me llamo John Peter Castle. Y yo no me llamo John Peter Castle. Yo me llamo Juan Pedro Castillo. ¿Qué va a hacer el oficial de aduana, que es un oficial legal, al ver que yo le he mentido mi nombre? Me puede, de hecho, hasta negar la visa, porque yo he mentido en un documento federal. Yo no puedo ponerme otro nombre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los nombres no se traducen. Ya vamos a ver que cuando ha sido muy difícil en idiomas tan distendidos o diferentes, sí hay un fenómeno llamado transliteración. Pero lo que te quiero que te vayas quedando es que tenemos que tratar de restaurar a los nombres como son. José no, sino Joseph. Igual ya voy a explicar que si alguien no sabe cómo que se llama Joseph, que lo entienda por José, es más importante. Es como que yo el día de hoy a la gente que no ha hecho el curso, venga y le pongo otros nombres. Vamos a ir de a poco aprendiendo. ¿Se entiende, Isaac? Ok, perfecto. Ahora, quiero darles el mejor ejemplo de esto con respecto a este propósito que tiene el nombre de las dos partes. No solamente que no está mal decir José, pero que todavía es mejor decir Joseph. Pero las personas no cambian, o no cambian quienes son por este concepto en el que estamos aprendiendo. Por ejemplo, yo quiero dar el mejor ejemplo que existe. ¿Cuál es el nombre? Voy a preguntarles a todos.
¿Cuál es el nombre más hermoso para ustedes? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre y sobre cual toda rodilla se doblará? Gracias a Arturo y Estefanía. Jesús. Jesús es el nombre que como tal es sobre todo nombre. Y eso, por eso quiero compartirles en este momento el Eastword. Este es el Eastword que a este punto, después de todo lo que hemos visto y las herramientas, ya tienen que tener la mayoría todos descargados. Y les voy a compartir uno de mis salmos favoritos. Este es un salmo de David. Y David está clamando al Señor. Él le dice en el Salmo 35 que lo persiguen aquellos que los están asediando, ¿no? Los enemigos. Y él le clama al Señor con una voz de clamor, de súplica, y le dice: saca la lanza, cierra contra mí mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. O sea, pero no es una salvación de yo soy tu salvación, es un clamor, es sálvame. Sí, y es interesante porque miren ustedes que la palabra salvación proviene del Strong H3444, y aquí abajo dice que la palabra hebrea para eso es Yeshua. Sí, Yeshua, que significa salvo, liberación, libertad, salvación, salvador. Pero más que un nombre, quiero que se den cuenta que Yeshua, que sería el nombre Jesús, que nosotros conocemos, como tal, ¿sí?, tiene que ver con un clamor. Tiene que ver como cuando alguien se ahoga. Aquí en este momento David siente que lo están persiguiendo y lo van a matar, y él clama Yeshua, ¿sí? Yeshua es sálvame, te necesito. Entonces Jesús o Yeshua, más que un nombre que se dice, ¿sí?, es un clamor que se profetiza. Esa es la diferencia, ¿sí? Y quiero dejar esto súper claro, porque no es como lo dice tu boca, Yeshua, Yahshua, algunos se dice Yehoshua, otros que se dicen Yahshua, otros le dicen Yah o Shia. No es como lo dice tu boca, sino como lo dicen tus actos, tu corazón. Si no, pobre los mudos. ¿Te imaginas los mudos que no pueden cumplir Romanos 10:9? Y tú le dices: si no confiesas al Señor Jesús, no serás salvo. Y el pobre mudo, no, entonces tiene que ver con la confesión, tiene que ver con mi vida, porque yo puedo confesar por mi boca, pero mi corazón no cree para justicia, que es lo que dice Romanos 10. Mi corazón, mis actos también tienen que reflejar esa decisión, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve hablar a una persona 2 horas de Yeshua, y Yeshua, y Yahshua, y Yehoshua, y al final de las 2 horas te digan: hermano, hermana, estuvo hermoso lo que compartió? ¿Pero quién es Yeshua? No, si lo entiende como Jesús, dilo como Jesús. El día de hoy, por ejemplo, ya aprendimos que Jesús es su nombre y que Yeshua es el calificativo de una persona que desesperada grita: Yeshua, sálvame. Por eso dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Pero algo más quería compartirles. Esto es un artículo que le pedí con mucho cariño a alguien que estimo mucho, que es justamente mi maestro de griego, que interesantemente es que es de padre griego y de madre judía. Imagínense, me encontré a un Timoteo literal, ¿no? Y esto es algo muy lindo y les voy a compartir. El nombre de Jesús es pagano, porque eso van a escuchar, ¿no? Y eso significa caballo, y eso es un nombre satánico, y ese es el 666, y cuántas cosas se escuchan. Vamos a ver si realmente es así. ¿El nombre de Jesús es pagano? No. El nombre de Jesús no es pagano. Llegó a la lengua española debido a un proceso lingüístico llamado transliteración, que tuvo 3 etapas, que son las que el día de hoy les quiero compartir. ¿Ok? Veamos cómo el nombre Yeshua, ¿sí?, pasó a la lengua griega como Jesús. Recuerden que el idioma que más se hablaba, o a quien tenía que ser dedicado el evangelio, eran los griegos. Hermano Lincoln, ¿de qué está hablando? Tranquilo, que te lo voy a mostrar con la Biblia. 1. El sonido hebreo Ye pasó al griego como IE. Recuerdan que no existía como tal la I, sino que esta I, así como ustedes la ven, Ye. Y la Shin, que es la SH, pasó como S. ¿Está bien? Pues es lo más parecido en el sonido que ustedes van a escuchar. No hay SH, sino S. El sonido hebreo U, ¿sí?, pasó al griego como U, así, o como OU. Y la A de Yeshua pasó como S. Hermano Lincoln, no tiene sentido. ¿Cómo va a pasar como S una palabra que es con A? Ya que los nombres masculinos griegos no pueden terminar en A, sino en S, como por ejemplo Alexandros, Estefanos, Giannis,
y muchos más. Costas, por ejemplo, también cuando se traduce no pueden terminar en A, tienen que ser muchas veces agregada la S o simplemente terminar en S. Entonces es una pregunta que yo también me la hice y bueno, felizmente este amigo muy querido pudo responder. El Evangelio debía ser comunicado a los habitantes de esa lengua griega. Entonces imagínate diciendo a los apóstoles, si ustedes no hablan hebreo, no les vamos a hablar de la palabra. No, pero sí es la actitud que muchos tenemos ahora. Si usted no dice Yeshua, Yahshua, Yehoshua, no, usted no puede hablar y no le puedo explicar lo que he aprendido y Dios me ha revelado. Aleluya. Cuando los propios apóstoles tenían que hablar en esta lengua porque está escrito. Es por esta razón que se tuvo que usar esta herramienta lingüística de transliteración. Mire lo que está escrito. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Eso está escrito en Romanos, capítulo 1 y verso 16. ¿Está bien? Esto es importante que lo recordemos nosotros, ¿sí? Porque yo que diga Jesús o diga Yeshua, no cambia quién es. Veamos otro ejemplo. Daniel. Daniel está en Babilonia. ¿Se llamaba Daniel en Babilonia? No. Se llamaba Belsasar. Sin embargo, Dios estuvo con él. ¿Qué quiere decir? Que más que el nombre, tiene que ver con el deseo de nuestro corazón. Todo aquel que le dice a Dios, ayúdame, Señor, sálvame, lo que le está diciendo en español, si lo traducimos al hebreo, ¿qué es? Yeshua, sálvame. Segundo, el nombre griego Jesús pasó a la lengua latina, como así, Jesús, porque tiene sonidos similares. Recuerden ustedes que luego el latín fue la lengua predominante. Y tres, el nombre latino Jesús pasó a la lengua española como Jesús, pero solo hasta antes del siglo XVI. Esto es interesante, miren ustedes. Yo recabé esto de la Biblia del Oso en Reina Valera, 1569, ustedes lo van a encontrar así, Mateo 1:21. Y parirá hijo y llamará su nombre así. ¿Ven cómo está escrito con I y Jesús, con I? ¿Sí? Pero al inicio del siglo XVI, la J se empezó a considerar en el alfabeto latino como un valor propio, ¿sí? Diferente a la I. Pues la J era una variante de la I. Entonces, Jesús se empezó a pronunciar como Jesús. Pero recuerden, esto es en el siglo prácticamente ya en el XVI. Entonces, miren cómo esto ya se está pasando. Y les traje la Biblia del Cántaro, Reina Valera 1602, y miren cómo dice. Mateo 1:21. Y parirá un hijo y llamará su nombre, ahora sí, Jesús. Jesús. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Los nombres que empezaban con la I cambiaron a la J. Por ejemplo, Jacob era Jacob. Judas era Judas. Y así todos los demás nombres. Y es criterio personal si uno desea llamar al Mesías Jesús o de la manera original que es Yeshua. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, el nombre de Jesús no es pagano, pero tengamos claro cuál es la razón de restaurar los nombres bíblicos. Yo les voy a mostrar dos razones para restaurar nombres bíblicos y ustedes me van a decir cuál es la razón que quieren aplicar para su vida. Yo no los voy a criticar por ello. Primera razón, orgullo. Quiero creerme más culto y humillar al que no lo conoce, pues el más prolífico de los apóstoles, uno que sabía más que nosotros, mire lo que dijo con respecto a esto. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que es la tribu se considera los pura sangre, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Filipenses 3:4-8. Entonces, el que podría haber venido y decir, Baruch Hashem Adonai Eloheinu, yo me llamo Pablo, Ben, hijo también de Gamaliel de Tarsis, se presentó de una manera muy sencilla. De hecho, es impresionante como, de hecho, era conocido así como Pablo, mientras que su nombre en hebreo como tal, o el que era conocido, era Saulo como tal. Sino que de tanto trabajar constantemente, porque él era el más sencillo, a pesar de que era el más prolífico de todos los apóstoles, se considera a sí mismo como el Apostolus Paulus, o como el apóstol pequeño. También les voy a pasar una pequeña revisión acerca del nombre de Pablo.
Ahora, hermano, ¿digo Cristo con los que lo conocen así? ¿Y Yeshua con los que así le conocen? ¿Le parece bien? A mí no, pero miren a quién le parece bien. Así está escrito: entre judíos soy judío, y entre gentiles soy gentil. Todo por amor y ganancia de Cristo. Eso está en 1 Corintios, capítulo 9, y verso del 20 al 22. Entonces no confíen en nosotros, confíen en un hombre como el apóstol Pablo, que tenía claro que lo importante era ganar para Cristo una persona. Si lo conoce como Cristo, Jesús, Jesucristo, perfecto, ya irá poco a poco aprendiendo y poco a poco iremos creciendo. Por lo cual recuerden que el nombre de Jesús no es pagano. Y la segunda razón por la cual podríamos querer restaurar los nombres es por volver a las raíces de la fe. Si es así, claro que sí, que sea para ti y que no sirva de piedra de tropiezo para otro. ¿Está bien? Que no sirva de piedra de tropiezo para otro. Entonces, recuerden esto, no es como lo dice tu boca, sino como lo dicen tus actos, como lo dice tu corazón. Esto es lo que quiero que se vayan de aquí y que se lleven muy grabado en sus corazones. ¿Les está siendo de bendición el curso básico de capacitación? Espero que sí. Ahora, volviendo nosotros hasta esta parte, hasta la historia de una familia, que esto debería estar todos tenerlos en una sola hoja, sí me gustaría que, además de entender el nombre de José, lo que significa, y de hecho en la próxima clase veremos, y en parte de esta también, lo que añadió, ¿sí? El propósito de José era añadirlo, era añadir salvación para su familia, era añadir las promesas que Dios le dio a Abraham ahora en su figura. Pero ¿qué pasó con Rubén? Claro, porque Rubén es el primer hijo y este es el 12º hijo. ¿Cómo puede ser que esto haya pasado? Pues vayan ustedes conmigo maravillosamente al libro de Primera de Crónicas, capítulo 5. Y vamos a ver en el verso 1 el relato de la explicación que les he dado acerca de la primogenitura según Dios y según la carne. Según la carne, el primer hijo siempre va a ser el primer hijo, pero la primogenitura según Dios nos va a contar que no es del que corre, del que quiere, del que es primero, ni del que es último, es del cual Dios ve como más apto para seguir la promesa. Miren lo que dice la palabra en 1 Crónicas 5 y verso 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre acostándose con su esposa, con una de ellas, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Entonces vean ustedes cómo la primogenitura según Dios se transfiere. ¿Sí? Se transfiere al más apto. Y dice aquí, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces, uno se hace la pregunta, él no fue contado por primogénito, pero después de Rubén, ¿por qué no Simeón? Porque Simeón también falló a su padre. ¿Sí? También le falló, y van a encontrar en la Biblia toda la explicación, y sobre todo ya está la explicación en derechos de primogenitura. También pasó lo mismo con Leví, pasó lo mismo con Judá, a pesar de que llegó a ser príncipe sobre sus hermanos. ¿Está bien? Ahora, así fue contando hasta que, imagínate, llegó hasta el 12º hijo, ¿sí? Porque recuerden que el 13º era Benjamín, o si quieren, sobre hijos varones, este era el 11º y Benjamín el último de los 12 patriarcas de la tribu de Israel. 12, ¿ok? ¿Cuál es el punto aquí? Que no es la única vez que pasó. Por ejemplo, si vamos con David. Por ejemplo, David tenía 3 hermanos mayores. Tenía, por ejemplo, a Eliab, a Abinadab y a Sama. Y a pesar de que él era el 4º hijo, la primogenitura fue para él. Entonces tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que, por ejemplo, David era el 4º en sucesión y fue el primogénito. En este caso fue nuestro querido José. ¿Se va entendiendo bien esto? Vimos cómo cada uno de ellos fue perdiendo la primogenitura y de hecho también se los voy a contar el día de hoy. Entonces, ya entendimos el significado de José, que significa Dios añade porque su nombre es Joseph, ¿sí? Entendimos por qué perdió la primogenitura Rubén y cómo es traspasado a sus hijos, de hecho. Pero también el día de hoy quisiera, para terminar, contarles un poco acerca de la historia de José. Me gustaría que ustedes se relajen, como hicimos la semana pasada, y me dejen contarles esta historia como se las cuento a mis hijos. ¿Está bien?
Sabemos que Israel tiene 12 hijos varones como tal, ¿sí? Y este onceavo, que es José, es quien realmente se está mostrando como el más apto. Realmente los actos están hablando más que 1000 palabras con respecto a los hechos de sus hermanos mayores. Y es así como realmente Israel entiende que debe preparar a su primogénito, según Dios, para algo más. Pero como todo muchacho joven, él quiere ser parte de sus hermanos. ¿Sí? A mí me gusta pensar que le dice esto: Papá, quiero ir con mis hermanos. no, te tienes que quedar a estudiar egipcio. ¿Por qué, papá? Porque en algún momento todo primogénito tiene que hacer negocios y necesito que hables más de una lengua para que sepas desarrollarte. Quiero ir con mis hermanos. No puedes ir con tus hermanos, porque tienes que quedarte a estudiar. Te voy a enseñar un poco acerca de matemáticas. Necesito que sepas la contabilidad, dinero, administración, porque es importante para un primogénito. Papá, quiero ir con mis hermanos. No, hijo, porque te voy a enseñar algo sobre riegos. Quiero que aprendas sobre riegos, sobre manejo de los campos, sobre todo lo que tiene que ver con administración. Esto es sumamente importante. Papá, quiero ir con mis hermanos. No, hijo, te tengo que enseñar los mandamientos de Dios, te tengo que enseñar todo esto, tienes que quedarte en casa, te tienes que quedar a estudiar. Inevitablemente eso, querido hijo y querida familia, eso provocaría que sus hermanos sintieran envidia de esto. Esa famosa túnica que le dio su padre, que lo mostró con tanto amor y lo marcaría como un primogénito, sería la gota que derramaría el vaso para ellos y despertaría una terrible cascada de eventos desafortunados. Uno de ellos es que este inexperto y tan emocionado José mostraría los sueños que Dios le revelaría. Por ejemplo, cómo veía que todos se postraban delante de él en la figura de justamente de este trigo que lo reconocía él como superior. También él empieza a contar cómo también la luna y las estrellas también se postran delante de él. Sus hermanos totalmente enojados y sobre todo Judá, quien era considerado el príncipe de todos ellos, no admite que este mocoso, engreído hijo de su mamita quiera tomar el lugar, si él no sabe lo que es cultivar, si él no va a donde están las ovejas, él se queda con papá estudiando idiomas, estudiando matemáticas, haciendo todo lo que tiene que ver sobre administración de los campos, sabiendo gerencia. No, ese no puede ser de nuestro linaje. Ahora la historia avanza temiblemente en uno de estos lugares. Él empieza a visitar a sus hermanos en una actitud parece que de supervisor y sus hermanos se confabulan para matar. En ese momento Rubén, quien había perdido la primogenitura, da un destello de lo que tal vez creo yo, y es a título personal, es un destello de una oportunidad que Dios le dio para mostrar que no solamente que ya había perdido su primogenitura, sino que no estaba totalmente perdido, porque él dice, no lo matemos, metámoslo en una cisterna, ¿sí? Y de esa manera veremos qué hacer con él después. Esto lo hacía porque dijo él, en la noche vendré y finalmente lo sacaré y lo devolveré con su padre. Mira cómo, a pesar de haberse equivocado muy fuerte Rubén, vemos ese corazón queriendo recuperar esa primogenitura, ese lugar, esa honra. Tal vez no lo recuperaría, pero sí quedaría en su mente la calma y la tranquilidad de volver a hacer las cosas bien. Finalmente pasa eso, lo echan en ese agujero, y ustedes saben lo que pasa, ¿no? Le quitan su capa, su túnica, la rompen, porque tanto era el deseo de tener la túnica de él, pero no le quedó a ninguno. Tanto querían arrebatarle esa túnica, pero a ninguno de ellos le quedó. Porque lo que Dios da para ti, no se lo da a otro. Porque aquello que está para ti, el Señor lo hizo a tu medida. Sin embargo, felizmente, cuando piensan matarlo, nuevamente uno de los príncipes considerados entre su pueblo, en vez de matarlo, decide venderlo a los ismaelitas. En este momento, si yo te digo Ismael, tú ya empiezas a pensar, ¿quiénes son los ismaelitas? Pues son los descendientes de los hermanos, del hermano de su padre. ¿Quién era Ismael? Hermano de Isaac. Imagínate. ¿Qué te pareció descubrir eso, Isaac? ¿Te está sirviendo el curso? Imagínate, ¿te está sirviendo este curso básico de capacitación? Está impresionante. Y así lo hace. Ahora quiero que no olvides esto. Eran familias. Quiero que no olvides esto. Judá vende al primogénito. Vuelvo a decirlo. Judá, un judío, vende por monedas al amado del padre.
Judá, o Judas, como puede ser su nombre, vende. ¿Qué te pasa, Isa? Impresionante, ¿está algo? No voy a preguntarte, voy a dejar que esto siga creciendo en tu mente y en tu corazón. Este de Judá vende a su hermano, vende a este que es el primogénito del padre. Le dicen al padre finalmente que fue una fiera del campo, que se lo comió, lo despedazó y que no pudieron traerlo. Imagínense la terrible desolación que tendría Israel. Ahora, en Egipto, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, lo venden como esclavo y cuando lo mandan a comprar 1 litro de leche y lo mandan a la tienda a comprarla con plata, regresa y le dice, ¿y qué pasó? Costaba 40 centavos de dólar, pero menos 25 que usted le debía a la señora, entonces le quedó esto y le entrega todo. Y entonces Potifar, uno de los principales del palacio de Egipto, le dice, pero tú, un esclavo, ¿sabes matemática? Sí, yo sé matemática. Wow, pero ¿cómo pudiste comprar? No, porque también hablo egipcio y hablo otros idiomas. ¿Pero por qué? Porque mi padre me enseñó. Y todo esto que sabes de gerencia y de casa, mi padre me lo enseñó. Wow. Y entonces, ¿qué hizo Potifar? Lo puso como el principal de su casa. ¿Qué reconoció Potifar en José? Que él era el más apto. Wow, era el más apto. ¿Sí? Pero mucha atención, y esto va sobre todo para ustedes varones, también para las mujeres, pero sobre todo mi autoridad es para los varones. La santidad. ¿Sí? Y el destinamiento a Dios también levanta al enemigo. Así que todos aquellos que estén siendo consagrados a Dios y todos aquellos hombres casados, sobre todo, que ya estamos separados para una mujer y para Dios, sepamos que eso atrae al enemigo. Y ahí está donde esta vieja endemoniada, esta egipcia, cananea, pagana, ¿sí? Se avanza sobre este muchacho consagrado para Dios. Él finalmente hace lo que todos los hombres debemos hacer, hijo, y quiero que se te quede muy grabado. La Biblia dice que de muchos pecados uno puede resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero del pecado sexual, hijo, no se resiste, se huye. No se dice, bueno, me mandaron esta imagen pornográfica, pero yo estoy en Dios y la voy a mirar para vencer al diablo. No. Se cierra la computadora y nos vamos. O el celular o lo que sea, y nos vamos. Yo no puedo decir, bueno, soy fotógrafo y me llaman a sacar fotos, y me llamó Playboy, una revista para mujeres desnudas. Gloria a Dios que puedo tener trabajo. No. Prefiero quedarme sin trabajo que estar delante del pecado sexual. Entonces, todo esto, una compañerita del trabajo que te manda dibujitos, fotitos y empieza como a coquetearte. Qué bonito que eres, Isaac, me encanta y qué lindo que amas a Dios y empieza a ponerte cosas bonitas y que ya tú ves que te quieres seducir. Que cuando me regalas un beso, cuando salimos, automáticamente no. Porque del pecado sexual se huye, hijos. Del pecado sexual no se da oportunidad. Y yo sé que tú lo haces muy bien, pero es mi deber como padre reafianzártelo siempre. ¿Qué pasó con esto? Esta vieja, ¿qué provoca? Que lo metan a la cárcel. Entonces, imagínate que ahora él va a la cárcel. Pero cuando va a la cárcel, está el encargado de la cárcel todo estresado y le dice el encargado de la cárcel, ¿qué voy a hacer? Pero nadie entiende egipcio. ¿Quién entiende egipcio? José, y José le dice, ¿pero qué te parece si mejor organizamos la cárcel? Y ponemos 3 presos acá, 4 presos acá, yo te hago la división para toda la comida, y le empieza a ordenar todo al jefe de la cárcel. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo sabes hablar egipcio? Mi padre me enseñó. ¿Y cómo sabes de matemáticas? Mi padre me enseñó. ¿Y cómo sabes de administración? Mi padre me enseñó. Imagínate que al poco tiempo, ¿quién estaba a cargo de la cárcel? El carcelero decía, hoy día es el cumpleaños de mi suegra, toma, ahí te dejo las llaves, José, fíjate que me voy y organízame todo. Imagínate. Y aquí va una parte importante que el día de hoy quiero dejarte, hijo. Dice que en algún momento ingresan el copero y el panadero y están tremendamente atribulados. Y José, encargado de la cárcel, dice que se acerca a ellos y le hace uno de mis versículos favoritos, y espero que algún día los recuerdes, Isaac. Génesis, capítulo 40 y verso 3. Tiene la marca del primogénito. Escucha esto. Él le dice a los presos esto. Génesis 53. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están? Esta es la marca de un primogénito. Yo me imagino que si yo fuera el copero o el panadero, yo le diría, ¿qué? ¿Por qué estoy triste, Jacob? ¿Por qué estoy triste, José? José, mírate. Estamos presos en esta cosa.
en esta mazmorra, en este hueco. Tú no sabes si mañana te va a mandar a matar. Te culpó una mujer de un acto que tú no hiciste. Potifar te metió preso. Y me preguntas, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no tú? ¿Por qué estás alegre? Porque la marca de un primogénito es el primer principio de la vida. ¿Cuál es? Ser agradecido. Entender que todo lo que Dios permite en la vida lo hace porque nos ama. Y a veces hay cosas que parecen difíciles, pero Dios tiene un plan. Y esta frase, queridos hermanos y querida comunidad, es la que ha calado mi corazón. Es una de las frases que ha sido diafisaria en mi vida como creyente y se las quiero compartir. Génesis 43. El día de hoy yo quiero preguntarles a algunos de ustedes si es que así se sienten. ¿Por qué están tristes? Vamos, ánimo. El Señor está con ustedes. Él tiene un plan y un propósito para los primogénitos del Señor. Ustedes saben lo que pasa. Él finalmente revela los sueños de estos hombres, sobre todo el del copero, al cual le tuvo un sueño favorable, a diferencia del panadero que le pronosticó la muerte. Finalmente el hombre vuelve lo que es este copero al servicio. Le promete que en algún momento hablará con el faraón, pero se olvida, como muchos de nosotros olvidamos, de ayudar a aquel que nos ayudó. Sin embargo, el Señor no se olvida de José y le da sueños a Faraón. Faraón empieza a tener unos sueños bastante desconcertadores. El Señor le muestra el futuro, le muestra 7 vacas gordas, un tiempo bueno, y luego vienen 7 vacas flacas que se las comen. De la misma manera, 7 espigas gordas, que luego salen 7 espigas flacas y también se las comen. Entonces, desesperado, no sabe quién puede interpretar sueños, pero en ese momento el copero recuerda a aquel muchacho hebreo que estaba en la mazmorra, lo mandan a llamar y lo presentan y le dicen acerca de este sueño. Este hombre, este muchacho llamado José, le dice: Faraón, Dios le ha mostrado a usted el futuro. Aquello que usted ha visto, estas 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas y estas 7 espigas gordas y 7 espigas flacas son todo lo mismo. Son 7 años de abundancia y luego 7 años de terrible escasez. Imagínatelo. Entonces Faraón dice: ¿qué hago? ¿Sí? Imagínatelo diciéndole a José: usted necesita a alguien que sea apto. Usted necesita a alguien, por ejemplo, que hable muchos idiomas, para que luego en los tiempos de escasez sepa hacer negocio con las naciones vecinas. Ok, ¿qué más necesito? Usted necesita a alguien que sepa matemáticas, que sepa dividir, que sepa hacer todo este proceso de la edición de los granos. Wow, muchas gracias. ¿Qué también necesito? Necesita alguien que sepa de riego, de agricultura, de gerencia de campos. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar tener un trigo autosustentable en todos estos años. Wow. Igual. 7 años. ¿Y cómo? ¿Y quién era esta persona, Isaac? Joseph. Joseph. Y así en ese mismo día pasó de las mazmorras al lugar más alto, al segundo lugar. Dice la Biblia que sonó trompeta. Y escuchen esto: al sonido de la trompeta, todos se postraron y doblaron su rodilla delante de Joseph. Quiero que eso lo guardes también, guárdalo por favor. Adelante del primogénito escogido en Egipto sonó la trompeta y toda rodilla de los que estaban ahí en la tierra fue doblada. ¡Wow! Increíble. ¿Qué pasa? Joseph, ¿sí? Finalmente tiene 2 hijos, se casa, empieza a hacer su vida en Egipto, toma todo un disfraz, ¿sí?, egipcio, y de hecho su nombre es cambiado por Safnat Panea, el Dios que habla y vive. Increíblemente. Llegan los años de escasez, él puede ser de bendición a las naciones, pero adivina quién tiene hambre también. También tiene hambre la familia de Israel. Y así que toda esta familia, cercanos a 70, ¿sí?, tienen hambre en el desierto, hambre en la tierra. Y escuchan que en Egipto hay abundancia de pan. Es así como los hijos de Israel, ¿sí?, se acercan hasta Egipto a pedir comida. Ahora, increíblemente, Joseph los reconoce. Y en ese momento, Joseph dice: ustedes tal vez son espías, como sé que ustedes no vienen a quitarnos el grano, y atención, mucha atención. Danger, 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 pa, pa, pa. Aquí se cumple la visión de José. Y vean ustedes como todos sus hermanos le ruegan, se postran delante de él para que les salve la vida, pues mueren de hambre. Imagínate,
Sin embargo, a pesar de todo esto, se siente quebrantado Joseph, se siente quebrantado y empieza a recordar todo esto, aquello que él venía realmente viviendo. Sin embargo, empieza a querer saber si el corazón de sus hermanos realmente había cambiado o seguían siendo los mismos malos y perversos, que no les importó casi matarlo y luego venderlo como esclavo para los ismaelitas y siendo llevados a Egipto. Entonces, a través de algunas cosas, él pide que venga el último hijo, su hermano, hijo de Raquel, que es Benjamín. Lo hace venir y una vez que viene, dice la Biblia que empieza a crear de tal manera como que lo hace ver culpable de robo. ¿El punto cuál es? Benjamín debe quedarse a servir como esclavo mientras que sus hermanos son libres. Y ahí empieza a pasar algo muy interesante, porque es Judá, aquel mismo que lo vendió, aquel que dice la Biblia que se apartó por meses de la vida con su familia porque la culpa lo corroía, quien toma el lugar de Benjamín y le dice, no, toma mi lugar. Mi padre no soportaría perder a otro hijo. ¿Sí? Tal vez me equivoqué, tal vez este que es de Judá, este que es judío, se equivocó al venderlo, pero ahora reconoce su error, se vuelca al arrepentimiento y quiere tomar el lugar del pequeño Benjamín. Ellos terminan confesando que hicieron mal y que tal vez Dios les está pagando porque tal vez su hermano estaba muerto para ellos. Sin embargo, es quebrantado a más no poder Joseph, y les confiesa que es su hermano. Y que toda esta maldición se había convertido en bendición, porque todo lo que Dios hace, lo hace porque nos ama. Ellos corren y le van a avisar a su padre que su hijo está vivo. Imaginen el reencuentro de este momento, más de 20 años esperando por su muchacho. Y no solamente que le dice, Joseph, estás aquí, y él dice, mi nombre, yo les voy a añadir vida, les voy a añadir trigo, les voy a añadir un hogar para estos años, tráiganlo, vengan a vivir con nosotros, traigan a las mujeres, a los niños, a estas 70 personas, tráiganlos con nosotros. Y es más, Padre mío, quiero presentarte a mi esposa, quiero presentarte a mis hijos. Y ahí se saca el disfraz, se saca el manto de egipcio y se muestra así como un hebreo. Y ahí le muestra a sus hijos. Imagínate en ese momento el patriarca, aquel que tiene la bendición, aquel que ha sido el hombre de Dios, delante de él a su primogénito que pensó que estaba no solo muerto, sino que ahora tiene a la descendencia de él. Imagínate en ese momento, son dos niños, hermano Lincoln, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, hermano, dime. Yo creo que era diferente vivir en las carpas que vivir en el sol de Egipto. Para mí que hasta ni el color era igual. Seguramente el pelo no era parecido, y probablemente sí, es verdad, a veces el pelo no se parece, hermano. Y probablemente tampoco hablaban hebreo, sino que hablaban egipcio esos niños. Sí, probablemente también no hablaban ni siquiera el idioma de ellos. Hermano Lincoln, una más. Probablemente hasta la ropa era diferente. Sí, hermano Lincoln, probablemente sí, es la ropa. Y probablemente nunca viajaron a la tierra de sus padres. No, lo más probable es que hayan vivido siempre en Egipto. 25 años creyó que su hijo estaba muerto, Jacob. Ahora, ¿qué hace Israel cuando tiene delante de él a dos egipcios que no parecen hebreos, no hablan hebreo, no se visten como hebreo y no tienen pinta alguna de hebreo? No saben decir Yeshua, no saben decir Abraham, no tienen idea en qué es Ismael, ellos no saben nada, son dos niños. Israel adopta a los hijos de José. ¿Sí? Hermano Lincoln, no puede ser. Son extranjeros, hermano Lincoln. Son extranjeros, no son hebreos. No son israelitas, no son judíos. Ellos estaban en otro lado. Israel adopta a los hijos de José y los va a bendecir en ese momento. Y empieza a bendecirlos, cruza las manos y miren lo que dice José. Así no, padre mío, porque Manasés es el primogénito. Tuvo dos hijos, ¿sí? Y Manasés, miren ustedes, Manasés era el mayor de ellos, ¿sí? Y le dice, lo sé, hijo mío, pero el menor, Efraín, será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Aparentemente, según la carne, José mismo nuevamente estaba inclinado por Manasés, pero nuevamente es de aquel que va a continuar la promesa y sería el menor. ¿Vieron que Jacob lo entendió?
Jacob lo entendió. No es que seas primero o seas último, es del cual Dios elige. Ahora, interesante, ¿ven este símbolo que está aquí? ¿Todos lo ven? Este símbolo que por mucho tiempo hemos dicho el símbolo del pececito, y cuando estamos nosotros en nuestros autos le hemos puesto Jesús. Pero este símbolo del pececito es un símbolo o es un hebraísmo cuando alguien cruza las manos. Y cuando tú cruzas las manos, haces esta forma como si fuera, ¿te das cuenta? Como un pececito. ¿Por qué? Porque el símbolo del pez significa fructificar. Significa que van a ser muchos. Así como los peces se reproducen muchísimo, así lo va a bendecir de igual manera. Pero la derecha iba a ir sobre Efraín. Eso está en Génesis 48, 18. Y le dice, su descendencia formará multitud de naciones. ¡Wow! Imagínense en esto. Wow, hermano Lincoln, qué historia esta que nos ha contado, pero mi pregunta es para ustedes el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de la historia de José? Y con esto vamos a cerrar. ¿Cómo podríamos nosotros sacarle más provecho? Hermano Lincoln, suficiente, ya suficiente provecho con esta historia, ya fue muy linda, ya entendí el concepto, me gustó, pero vamos a ir un poco más, porque lo que les conté fue lo literal. Solo leí la Biblia. ¿Pero qué hay detrás de la historia de José? Atención todos, por favor, que con esto terminamos. Vamos a estudiar los 4 niveles de interpretación bíblica. Cada vez que ustedes tomen la Biblia y lean un pasaje, nosotros necesitamos leerla con la interpretación como la Biblia debe ser vista. Nosotros tenemos que ser nuevamente llevados a lo que la palabra de Dios quiere, a lo que el Mesías quiere, al ser el Adán postrero, nos quiere volver al jardín del Edén, al paraíso, donde no había pecado, donde antes de la caída del hombre, donde hay obediencia. Y de hecho, esa es la palabra paraíso, yo quiero que ustedes se la graben. ¿Por qué? Porque en hebreo, paraíso o jardín significa pardes. Pardes. Pero quiero que lo anotes tal como está en la pantalla. P mayúscula, A minúscula, R y D mayúscula, y la E chiquita con la S grande. ¿Por qué? Porque Pardes, como es paraíso o el jardín del Edén en hebreo, va a ser para nosotros las iniciales, ¿sí?, de cómo tener la interpretación bíblica siempre en nuestras cabezas. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos todos juntos. La P viene de la palabra hebrea peshat, y peshat quiere decir algo directo o literal, es decir, a quién va dedicado. ¿Qué quiere decir? Yo leo esta historia y yo sé que esta historia habla de los hijos de Israel, por ejemplo. Sé que fue de los 12 hijos varones, sé que esta parte que les conté habla específicamente de un hombre llamado José, de cómo fue vendido por sus hermanos, específicamente la idea la dio Judá, un judaíta, un judío, de venderlo a él por unas monedas, ¿sí? Y es llevado a Egipto, donde se echó grande, tocan la trompeta, toda rodilla se dobla delante de él, y él luego salva a su familia, a los israelitas, de la muerte. Perfecto, eso es Peshat. La R, ¿sí?, es remes. ¿Y qué es el remes? Es una pista, es una alegoría que tiene, ¿sí? Es cuando hablas de alguien más. Entonces, piensen conmigo, ¿quién será o de quién podría hablar en la Biblia? ¿Sí? De alguien que toma la figura de José, ¿sí?, que es el amado, que le dicen, este es mi hijo amado, en el cual yo me deleito, y es vendido, increíblemente, por sus hermanos, por uno llamado Judas, Yehudá, Judá, es vendido también por unas monedas, y él es llevado, no es aceptado por sus hermanos, y es llevado al mundo, y en el mundo se hace grande, pero ojo, no tiene ese nombre que era hebreo, ya le pusieron otro nombre, le cambiaron de nombre, le pusieron una túnica blanca, le atravesaron un manto púrpura, ¿sí? Y ya no se parece al hebreo, ya no lo reconocen sus hermanos. Y cuando sus hermanos llegan, ¿sí?, cuando suena la trompeta, todos se postran delante de él. Y dice que aún sus hermanos le reconocen. Y él salva a su pueblo de su pecado, les salva y les lleva a vivir. ¿De quién estoy hablando? Me encanta hacer este curso básico contigo, hijo. Tú eres la razón. Exactamente, esa es la impresión que me pasó a mí. Eso, hijo, se llama el nivel remés. Ese es Jesús, Yeshua. Y es interesante porque este es José, y Jesús es el hijo de José. Así se llamaba el padre de José, el padre de Jesús, José. Entonces es impresionante como toda pista hace una alegoría a alguien más. ¿A quién?
se rompió el multiverso. Exacto, Jesús es una excelente remés de lo que estamos hablando el día de hoy. O sea que toda la escritura, como dice Apocalipsis, Jesús es el espíritu de la profecía. Eso es impresionante. Todo habla de nuestro Mesías. Todo, la palabra está llena de su amor, está llena de quién es. ¿Cuál es la D? La palabra D es derash o drash, que significa escudriñar, y son historias o parábolas. Ustedes verán que en el pueblo hebreo, sobre todo nuestros hermanos judíos, hay muchos midrashim. Tú puedes comprar midrashim. Son historias, por ejemplo, ¿sí? Historias relacionadas. Por ejemplo, yo leí un midrashim sobre la salida de Egipto, que decían, eso no es bíblico, solo son historias del pueblo. Decían que cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, por ejemplo, no cruzó hasta las rodillas o hasta los pies, sino que hasta que el pueblo no llegó hasta el cuello, el mar no se abrió. Son historias, ¿sí? Que no quiere decir que sean 100% que estén en la Biblia, pero expresan una idea. Por ejemplo, esto lo usó mucho el Mesías, ¿sí? En las parábolas del sembrador, ¿sí? Cuando hablaba de esta manera con las otras personas, pero ya entendimos que esta es una historia, pero aquí, ¿de quién puede hablar esta historia? Por ejemplo, también puede ser una metáfora. Eso lo encontramos cuando el Señor dijo en el libro de Oseas, cuando Israel era un niño, yo lo amaba. Y de Mitzraim, de Egipto, llamé, ¿a dónde? Llamé a mi hijo. Llamé a mi hijo. Eso fue una metáfora de lo que sería Jesús después. ¿Se dan cuenta? Eso es el nivel trash. Eso es una historia como tal. Nosotros vemos la historia del hijo pródigo, que la vamos a estudiar después. Esa historia habla mucho más allá que simplemente una historia. Por eso necesitamos entender este nivel. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, esta metáfora se las voy a mostrar para que la vean a continuación también. Y el último nivel es el nivel Sot. El nivel Sot es el nivel profético, ese nivel secreto, ese nivel inclusive del futuro. Entonces yo tendría que ver eso, a ver, en el futuro, así como Jesús, ¿sí? Que ya no es el futuro, porque ya sabemos lo que pasó, pero pasará en el futuro que al sonido de la trompeta, al sonido de la trompeta, como le pasó también a José, que toda rodilla se doblará. Está escrito en el Apocalipsis que toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos y en la tierra. ¡Wow! Eso lo dice Apocalipsis. Él es el primero y el último. Toda rodilla se doblará, las coronas serán lanzadas delante de él. ¡Wow, hermano Lincoln! ¡Qué tremendo! Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo, capítulo 5, y versos 29 y 30. ¿Puede ser peshat, literal, eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Es literal? Yo tengo que salir con una cuchara, meterme en el ojo y sacarlo. Muy bien, Arciga. ¿En cuál entra aquí? Entra en el drash. Puede entrar en la alegoría y decir, habla de alguien más. Es alguien de la comunidad que tiene que sacarse el ojo. No. Es una historia, es una metáfora, ¿sí? Una que habla sobre un concepto. ¿Está bien? ¿Cuál es el concepto? Sacar de nosotros todo aquello que nos va bien. Entonces, nosotros cada vez que vemos un pasaje bíblico, yo tengo que entender, ¿esto es un peshat? ¿Esto es un remés? ¿Es un drash? ¿O es un sot, por ejemplo? ¿Sí? Y para terminar en este tiempo, yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿cuáles creen ustedes que en la historia de estos que hemos hablado, sobre todo en la historia de José, puede ser el nivel Sot, pero que no sea en la figura de Jesús, que está súper clara? ¿Quiénes creen ustedes que puedan tener en el nivel Sot, en el nivel profético, en el nivel futuro, aquellos que seguramente puedan ser sacados de su familia, aquellos que seguramente puede ser que sean hasta repudiados por los de su casa? ¿Quiénes podrán ser estos que puedan ser repudiados y vendidos por su propia familia? ¿Quiénes son estos que por amor a Dios, porque saben que son escogidos por el Padre, les va a tocar ir en contra y recibir tantas cosas malas sabiendo que bendito sea cuando padecemos por Él? ¿Quiénes son estos que de hecho, cuando el tiempo va pasando, ¿sí? Aparentemente no parecen
hebreos, aparentemente no parece que fueran israelitas, vienen a hacer un curso básico porque alguien les dijo, se identifican como católicos, cristianos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, y están un montón de cosas cubiertas. Pero cuando llega el momento, se les cae este atuendo, reconocen su identidad, saben quiénes son, y en ese momento, ¿qué hace Jacob? ¿Qué hace Israel? Los desprecia porque son de otro país, los desprecia porque no son israelitas, los desprecian porque no hablan hebreo, los desprecia porque no visten como ellos, los desprecia. ¿Qué hace Israel? Los escoge, los bendice como tal. Yo quiero les traje esta foto, que puede ser la foto de tu familia. Esta puede ser la foto de cada uno de nosotros, que tal vez no compartimos ni la ropa, ni el lenguaje, ni el tono de voz, ni el idioma, ni el color de piel, ni las costumbres. Puede ser que cada uno de nosotros sea lo que finalmente era el sueño de Dios, que sean benditas en Él todas las familias de la tierra. Los que en la sesión pasada digan, yo ya no me siento como Jacob, pero yo soy Jacob en el aspecto espiritual, pero yo sigo siendo un gentil y un extranjero. Quiero decirte que este tema es para ti también. Tal vez el Señor te está llamando, así como te consideras un egipcio, alguien fuera del pacto. El Señor está disponible para que te quites todo ese manto y para reconocerte como lo que tú eres. Eres un hijo de Israel. Y no importa que no hables el idioma, que tu cultura sea diferente, porque sus mandamientos están para ti, para bendecirte, cerca de ti y cerca de tu corazón. Eso sería lo increíble si logramos entender la historia de una familia que empezó con Abraham y que es mi anhelo que cada vez más se haga carne en nosotros. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha. Muy bien, familia, ¿cómo estamos? ¿Qué les pareció el curso hasta este momento? Muy bueno, ¿no? Linz realmente tiene una habilidad impresionante. Buenos días, bendiciones para todos y bueno, es hermoso ver cómo este curso básico y todo lo que vamos estudiando es como nuestra historia, ¿no? Es la historia de Dios, pero es también nuestra historia, es tu historia, es mi historia y es hermoso. Y escuchando al doctor Linz, él compartió acerca de los 4 niveles de interpretación y veo que esta historia de la familia está en los 4 niveles, ¿no? Si se dan cuenta, el nivel Pashat, que es un nivel literal porque sí ha pasado, está en la historia, ¿no? El nivel Remés, que es una alegoría, está hablando de alguien más y ustedes ahí se van a ir identificando, o sea, de quién más está hablando, ¿no? El nivel Drash, que son historias, que son parábolas también, y el nivel Sod, que es un nivel secreto, un nivel profético, un nivel futuro. Entonces vean esta historia de la familia en los 4 niveles de interpretación y váyanse identificando con eso. ¿Ok? Está hermoso este curso, no se lo vayan a perder. Cada clase y repasando lo de las clases anteriores para que esté como más fresquito y es la forma mejor que podemos aprender, ir repasando lo anterior, ir tomando notas y guardándolos en nuestros corazones. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar esta reunión con una oración. Acompáñame a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias por hacernos parte de tu familia. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos. Te pedimos que venga a nosotros tu reino, que todos los aquí presentes tengamos el deseo de pertenecer a la familia del pacto, para que seamos tus hijos, aquellos que son gobernados por tus instrucciones, y que de esa forma instruyamos a nuestros hijos a ser buenos mayordomos en esta tierra, para estar preparados para toda buena obra. Gracias por el hermano Linz, que con tanto detalle y con tanto amor comparte estas enseñanzas, Señor. Te doy gracias por mi esposo, Señor. Gracias por el espíritu que él tiene, Señor, que a pesar de toda circunstancia, él quiere seguir adelante y quiere seguir compartiendo tus buenas noticias, Señor. Bendigo su vida, te pido salud para su cuerpo, salud para sus huesos, Señor. Te pido por cada persona aquí presente, Señor, que tú seas hablando a sus corazones, Señor, y seas conquistándolos y trayéndolos con tus cuerdas de amor, Señor, para entender que tenemos un plan y un propósito, Señor. Y gracias una vez más por hacernos parte de tu hermosa familia. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén.
Amén. Gracias, mis amados hermanos.